Hermanos, muy buenas noches, es un placer poderlos saludar, Dios los continúe bendiciendo. Esta noche tengo el privilegio de compartir con ustedes esta reflexión. Oremos. Padre querido, te damos gracias porque tu palabra siempre es oportuna. Límpianos y lávanos con tu preciosa sangre. Oramos, Señor, para que nuestros corazones sean abiertos y sensibilizados a tu palabra y que nos lleve, Señor, a obedecerla para la gloria de Cristo. Amén. Bueno, ahora abramos el libro de Dios en la carta a Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Lo leo en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Tito capítulo 3, versículos del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Brevemente les voy a compartir un trasfondo de esta epístola. La epístola fue escrita por el apóstol Pablo a su verdadero hijo en la común fe, Tito. Tito era un joven griego, lo que induce a pensar de que él no fue criado en el judaísmo. Él fue un pastor muy joven que Pablo lo dejó en Creta para que pusiese en orden las iglesias en ese lugar, que en ese tiempo eran grupos congregacionales. Bueno, a pesar de la brevedad de esta carta, que tiene solo 3 capítulos, es una carta en la cual hay unos versículos que expresan 3 grandes manifestaciones de Dios. En el capítulo 1, versículo 3, Dios manifiesta su palabra, en el 2:11 manifiesta su gracia y en el 3:4 manifiesta su bondad. La epístola de Tito abarca o aborda 3 grandes temas muy importantes, que el primero es el orden en la iglesia, que significaba asignar o delegar ancianos que tuviesen condiciones morales descritas en el capítulo 1. El segundo tema es la sana doctrina y el tercer gran e importante tema, la santidad. Hoy voy a abordar el tema de la sana doctrina, por ello el desarrollo de esta reflexión lo titulé ¿Cómo Dios manifiesta su salvación? En el versículo 4 habíamos leído: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. El atributo del amor de Dios tiene que ver con su gracia, su misericordia, su benevolencia, su paciencia y su bondad. El amor de Dios fue lo que subsidió su gracia. ¿Por qué nosotros fuimos salvos? Por la gracia de Dios. ¿Y qué produjo la gracia de Dios? Su amor. Entonces podemos ver en toda la escritura, en el Nuevo Testamento, que de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Y en primera de Juan 3:16 la palabra de Dios dice que en esto conocemos el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros. Me encanta una expresión que escuché hace mucho tiempo de Charles Spurgeon, cuando una vez dijo: la cruz fue el púlpito donde Jesucristo predicó su amor al mundo. Definitivamente, cuando tratamos de comprender el amor de Dios, nos tenemos que remitir definitivamente a la cruz. Dios nos amó tanto que en la cruz Él demostró ese amor. Bueno, el otro tema, el punto 2, digámoslo así, es el tema punto 2, por la
obra del Espíritu Santo correspondiente a los versículos 5 al 6. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. El Espíritu Santo de Dios es el que nos limpia, el que nos transforma, el que nos regenera. Tenemos un claro ejemplo en ese encuentro extraordinario y maravilloso que Jesús tiene con Nicodemo, o Nicodemo con Jesús, donde Jesús en Juan capítulo 3 utiliza una ilustración muy sencilla para explicarle a Nicodemo cómo él podía nacer de nuevo. Y la ilustración que utiliza es de un nacimiento. Pero como Nicodemo no entendía, el Señor por eso le dice, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Y a qué se refería el Señor? Que Nicodemo lo tenía que saber. Se refería a Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Dice que él iba a derramar agua limpia y seríamos limpios de nuestras inmundicias. Por eso el Señor nos iba a quitar este corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne. Dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Entonces es el Espíritu Santo, como dice Juan 16:8, el que nos convence de pecado para venir a los pies de Cristo en arrepentimiento, para perdón de nuestros pecados, como lo dice Primera de Juan 1:9. Bueno, y ahora vamos al tercer punto que se encuentra en el versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este tercer punto lo he titulado creyendo en la justificación por gracia. El término justificación es una declaración o una declaratoria de inocencia a un culpable. Cristo nos declaró justos, es decir, que Él asumió todas las exigencias que el Padre tenía con respecto a su justicia. Entonces, nosotros hemos sido justificados solo por gracia, no por nuestras obras. Aquí evidenciamos que no hay ningún ser humano, ningún hombre que se pueda salvar a sí mismo. Solamente Dios obra esa justificación por esa gracia maravillosa del Señor. De hecho, Romanos capítulo 4 nos habla que Él es el que justifica al impío. Bueno, luego de haber expuesto estos tres puntos, yo pude hacer como una especie de una condensación de 4 grupos de personas que existen con respecto a las posiciones que pueden tener dado este texto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay un grupo de personas que tienen unas posiciones antagónicas. Los primeros pueden ser aquellos creyentes que dudan de su salvación. Y esos creyentes que dudan de su salvación, ¿por qué lo hacen? Bueno, más adelante vamos a desarrollar esa pregunta. El segundo grupo de personas son aquellos que creen que por sus obras, por sus buenas acciones, son justos delante de Dios y por lo tanto se merecen la salvación. Está un tercer grupo de personas que creen que no necesitan congregarse, ni mucho menos tener una relación con Dios, porque Dios es amor y Dios a ninguno va a condenar. Y finalmente tenemos el cuarto grupo de personas, que son aquellos que se sienten tan perdidos en su pecado y tan condenados por su conciencia, por su pasado y por su presente, que creen que ellos definitivamente están perdidos y que no tienen salvación. Y yo ahora les pregunto o te pregunto, ¿en cuál de estos grupos te identificas? ¿Te identificas con el grupo de aquellos creyentes que tienen duda de su salvación? ¿Escuchan la voz del enemigo acusándolos, diciéndole cuando ellos fallan y caen, mira el cristianito? ¿O has escuchado la voz de alguien que te ha dicho, ¿y eso que eres cristiano?
O te pregunto si eres de aquel tipo de personas que dicen, no, yo soy muy bueno, yo no he matado, yo no he robado, yo me merezco definitivamente la justificación, pero definitivamente nosotros necesitamos reconocer que todo lo que hemos recibido de Dios es gracia y misericordia, porque lo que nos merecemos es todo lo contrario, nos merecemos la ira de Dios. Y si tú eres de ese grupo de personas, de este grupo cuarto de personas que te sientes tan perdida, tan condenada por lo que has hecho, yo también me encontraba en ese grupo, pero hoy lo puedo decir por fe, que no hay pecador que esté tan perdido en su pecado que esa obra redentora de Cristo en la cruz no pueda salvar. Dios tiene un poder, un supereminente poder para perdonar, porque no se trata de nuestra condición, se trata de la redención de Cristo. Hemos sido claramente justificados por gracia, por la fe. Si tú te consideras un pecador como lo somos todos, tú puedes venir hoy a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que tú mismo no te puedes salvar. No hay ningún ser humano en esta vida que se pueda salvar a sí mismo. Por eso necesitamos correr a los pies de Cristo. Yo eso lo he vivido con muchos miembros de mi familia, ¿verdad? Que siempre les hablo de la salvación y yo pienso que el mensaje más importante que nosotros debemos de predicar a nuestros seres queridos es el mensaje de la salvación. Por eso tomé el tema relacionado con la sana doctrina, porque necesitamos tener claridad en lo que la palabra nos dice. La palabra nos está diciendo en estos textos que la manera como Dios manifestó su amor fue por su salvación fue por medio de su amor y bondad, primer punto. Segundo punto, por la obra del Espíritu, no es una obra tuya. Si la salvación dependiera de cada uno de nosotros, tengamos la seguridad que el mismo día que lo hubiésemos obtenido, ese mismo día lo hubiésemos perdido. Y está el tercer punto. ¿Y cuál es ese tercer punto? Que hemos sido justificados por gracia, justificados por la fe. Así que es hoy el tiempo. Me encanta ese versículo en Hebreos que dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Definitivamente esa obra de salvación es extraordinaria y solamente la puede llevar a cabo el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón. Así que los invito en este momento para que oremos y terminemos este tiempo de reflexión con una preciosa canción de Santiago Benavides, Un lugar llamado gracia. En ese lugar podemos descansar. Padre amoroso, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, en el que una vez más nos recuerdas cómo tú has obrado salvación. Gracias, Señor, porque es por tu amor y bondad, por la obra de regeneración de tu Santo Espíritu, es por la justificación que ha sido gratuita para nosotros. Padre, yo oro en esta hora junto con mis hermanos aquí presentes, Señor. Nos unimos en oración, Padre, para suplicarte, Señor, que tú derribes esas fortalezas mentales que pueden existir en estos 4 grupos de personas. Señor, los que se sienten perdidos sin esperanza, los que se sienten, Señor, que por sus obras son salvos, aquellos, Señor, que dudan de su salvación y aquellos que piensan, Señor, que tú eres solamente bueno, pero dice tu palabra en Hebreos 12:29, que tú eres fuego consumidor. Señor, por favor, Señor, que tu palabra, Señor, que ha sido hoy expuesta, Señor, esa palabra redarguya, esa palabra traiga convencimiento, esa palabra, Señor, traiga un cambio de mentalidad, un verdadero arrepentimiento, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Juan 6:37, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo aquel que viene a los pies de Cristo
Dios no lo desprecia. Si eres tú, si estás escuchando en este momento este mensaje, no es porque yo lo estoy diciendo, es palabra de Dios, es sana doctrina para la gloria y honra de Cristo Jesús. Amén.